Saludos, su servidor quien te habla, José Dávila. En esta ocasión quiero hacer un video que también pudiese complementar la parashá de Bereshit, de Génesis, del principio, que grabé hace unos días atrás, ¿verdad? Correspondiente a esta fecha del año, donde según el calendario judío estamos comenzando un nuevo ciclo de estudio de los parashot, ¿verdad? Las porciones de la Biblia. Este estudio es de manera secular, de manera laica, desde una perspectiva no creyente, desde la perspectiva científica, desde un estudio riguroso y un estudio literario, ¿verdad? de los textos judíos, y complementándolo con lo que sabemos hoy de la cultura judía a través de, ¿verdad? de los historiadores y de la arqueología. Este video lo voy a grabar Yahvé y Ashtarte, o Yahvé e Ishtar, no sé cuál de los dos nombres voy a poner. La diosa es la misma. Lo voy a poner así: Yahvé e Ishtar, el matrimonio divino. Yahvé e Ishtar, el matrimonio divino. No sé si con este nombre pueda capturar la atención de muchas personas, pero en fin, ese es el nombre que le voy a poner. Si decido ponerle otro nombre, pues ya lo verán una vez el video pues esté puesto aquí, ¿no? en YouTube. De lo que voy a hablar, voy a poner un complemento textual en la parte de descripción, ¿verdad? de descripción del video. Voy a poner un enlace que los va a llevar directamente a mi blog personal, un blog que yo tenía desde que era creyente, y pues le cambié el nombre recientemente a un nombre secular. Pero si visitan ese blog van a encontrar estudios de cuando yo era creyente. Obviamente, por la esencia del estudio, usted va a saber cuándo es que ocurre ese cambio evolutivo. Bueno, ¿a qué responde este nombre? Yahvé e Ishtar, el matrimonio divino. Responde a que muchos estudiosos académicos, tanto judíos como no judíos, han llegado a la conclusión, ¿verdad? Ya sea por los hallazgos arqueológicos y por una reinterpretación de los textos y una traducción más correcta de los textos, principalmente el texto de Génesis, de Bereshit. Pues entonces se ha tenido que reescribir la historia, aunque todavía no es oficial, pero ya en círculos académicos ya lo tenemos por oficial, y yo lo doy por oficial. Lo doy por oficial, y usted va a ver, y usted va a llegar a sus propias conclusiones cuando yo le explique de qué se trata. El problema, uno de los problemas, ha sido la traducción del texto. Traducción que se hizo de una manera quizás, y estoy seguro que se hizo a propósito, donde la palabra Elohim, que significa dioses en plural, Elohim significa dioses en plural, pues ha sido traducida en plural o singular, depende al criterio ¿verdad? del copista, del escriba. Es muy probable que la primera, no tenemos vestigios de antes ¿verdad? de la Septuaginta, de la Biblia que se tradujo en Alejandría, pero es muy probable que esta selección de palabras para que cuadrara con lo que ya se conoce como el monoteísmo judío, es muy probable que esto haya sucedido, estas traducciones, pues que hayan sucedido en Alejandría, ¿verdad? Por orden de Ptolomeo, cuando nace la Septuaginta. Sin embargo, los copistas o aquellas personas que trabajaron en esa traducción, o en esa edición, vamos a decirlo, los que editaron el texto mientras lo traducían,
dejaron muchos vestigios y se le olvidó cambiar muchas cosas. Puesto de que cambiaban una palabra de dioses por Dios, por un solo Dios, pero se les olvidaba reestructurar todo el texto para cambiarlo a que fuera, para que el contexto fuera en singular. Entonces por error dejaron el contexto en plural. Entonces un ejemplo de esto que les estoy diciendo es cuando dice, si usted lo lee en una traducción al español o al inglés, las traducciones modernas, las traducciones probablemente después de la Septuaginta, dice, y dijo Dios, pero en hebreo dice Elohim, los dioses, y dijo Dios, hagamos, ya ahí en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que el autor que está tratando de, ¿cómo podríamos decir? De darle vida al personaje, dice hagamos, está hablando en plural. Y después dice, y los Elohines, ¿verdad? Y los Elohim, dobla a la izquierda. perdonen que van a estar escuchando de fondo el GPS. Y después dice, y los creó, macho y hembra los creó. Y macho y hembra los creó. Entonces, mira el contexto. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es una conversación entre dos dioses. O dos o más. Pero ya viendo el contexto, ya podemos inclinarnos a que son dos personas. Y si está diciendo que vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después dice que lo hicimos varón y hembra los creamos. Dice los creó en español, pero en el hebreo dice los creamos. El contexto es en plural. Pues entonces eso quiere decir que están hablando de un varón y una hembra. Los que están teniendo esta conversación son un varón y una hembra. Dobla a la izquierda. Entonces, ya que dejamos eso establecido, la palabra Elohim significa dioses. De que los copistas, los editores, cuando les dio la gana, lo usaron como un solo Dios, pues eso fue cosa de ellos, que ahora, pues, bajo un estudio riguroso, nos hemos dado cuenta que finalmente, pues, fue una edición a propósito para tratar de desmantelar la idea, ¿cómo te digo? La idea de los dioses que entregaron Nehemías y Esdras, o posteriormente, porque aparentemente Nehemías y Esdras, cuando crean el judaísmo, ¿verdad? En la asamblea de la que yo siempre les he hablado, lo que habla es el libro de la ley, y es muy probable que el libro de la ley a que se refiere es a la Deuteronomio. Posteriormente, después vienen saliendo otros escribas que componen la cuestión del Génesis, que es totalmente inspirada. ¿Verdad? El libro de Génesis es totalmente inspirado en Babilonia. Dobla a la izquierda. Dado de que el jardín del Edén, ahí mismo la Biblia nos está diciendo las coordenadas de este jardín. Y aunque hay 2 ríos que menciona 4 ríos, 2 de ellos desaparecidos, 2 de ellos pueden ser mitológicos, quizás nunca existieron, pero sí está mencionando 2 que sí existieron y existen todavía, que son el Tigris y el Éufrates. Y obviamente lo que estaba ahí y lo que sigue estando ahí era la Babilonia, hoy Irak, Mesopotamia, como lo llamaron los griegos. Y no solo pues termina la inspiración en Babilonia ahí, sino habla de la Torre de Babel, de Nimrod, habla del patriarca Abraham saliendo de Ur, que es de esa área también. Entonces, como una parábola diciendo, el judaísmo sale de aquí, sale de Babilonia, que eso representando, Abraham representa al pueblo judío que regresa que sale de Babilonia y regresa a Judea. Eso es prácticamente toda la mitología, la palabra o la idea central de la parábola. Pero
volviendo al jardín del Edén, que sabemos que ya está, que era Babilonia. En Babilonia había una adoración a una diosa, la diosa Ishtar, la diosa de la vida, de la fertilidad. Esa diosa era representada en relieves, en todo tipo de, ¿verdad?, de pictografía, de dibujos, en fin, era representada con un árbol, con el árbol de la vida, el árbol de la fertilidad. Y sabemos que hasta hoy en día prácticamente el catolicismo que ha recogido, el cristianismo ha recogido todas esas cosas desde el principio. Por eso es que siempre hemos dicho que el cristianismo es un sincretismo de muchas religiones antiguas. Y poco a poco, desde que el catolicismo se estableció en Nicea y posteriormente en el año 380, y después, según la evolución del cristianismo por concilios, sinodos, por bulas papales, fue cogiendo forma hasta llegar lo que nos entregaron los españoles a nosotros cuando nos impusieron, ¿verdad?, el cristianismo. Y una de las cosas que recogieron fue esta oración a Ishtar, que es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad ese es el árbol de la vida, de la natividad, del comienzo de la vida, de la fertilidad. Por eso son las bolitas que siempre se le ponen al árbol, que significa los testículos de la fertilidad. Entonces, ¿qué cosa más extraña? Ya para mí no es extraño, pero para usted debe serlo, que en este jardín del Edén hay una serie de árboles, pero hay dos árboles protagonistas. Uno de ellos es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un árbol con un fruto que si tú lo muerdes, se te abre el conocimiento y ya vas a ser como los dioses. No vas a ignorar nada. Por lo tanto, los dioses pretendían que tú no comieras de ese árbol, que te mantuvieras ignorante. El segundo árbol que está entre el río Tigris y el Éufrates, que es donde está este jardín, es el árbol de la vida. Curioso, ¿no? El árbol de la vida de la diosa, de la diosa Ishtar, Ashtarte o Ashtarot, como se le conoce por muchos en diferentes regiones, ¿verdad?, del Mediterráneo. Era una diosa muy famosa, diosa del cielo, la reina del cielo, un montón de nombres. Entonces ahora sí nos hace sentido, porque cuando lo leemos en el español hay cosas que no hacen sentido. Por mucho tiempo los estudiosos tenían la curiosidad, tenían la sospecha de que había algo mal y decían, ¿pero a qué se refiere? ¿Por qué dice? Y dijo Dios que hagamos, pues si está hablando de dos. Y es que los editores fallaron en remover todo vestigio que apuntara a que a principio se adoraban a dos dioses. De hecho, los judíos prácticamente asimilan esta deidad Yahvé y el dios El, que aparentemente era el mismo Dios llamado de distintas maneras. Yahvé aparentemente era una deidad que los judíos asimilan, la secuestran, igual que así. Eso era muy común en la antigüedad, coger una deidad de otro país y asimilarla y darle forma, darle su propio sus propias características nacionales de quien las estaba absorbiendo. Aparte de Yahvé era un dios madianita, igual que él era un dios cananeo, y ambos eran casados. Yahvé y el dios El eran casados, eran representados como casados. Hay mucha evidencia arqueológica, estelas, vasijas, grabados. Se ha encontrado evidencia donde hay rezos, donde hay pronunciaciones, donde habla de esta pareja divina de Yahvé y Ashtarte. Hay mucha evidencia, y sigue saliendo, donde ya podemos identificar que en la antigüedad
tanto Yahvé o el dios El eran casados con esta diosa Astarte. Y no es para menos, porque lo estamos viendo. El primero que escribió el libro de Génesis, o los primeros, porque ahí hay muchas manos, no los estaban diciendo. Lo que pasa es que todo ha sido maquillado a través del tiempo, y después que los sacerdotes quisieron centralizar el culto y no estar dándole ofrendas a uno y a otro, sino que las ofrendas llegaran solo al mismo sacerdocio, pues posteriormente pues ya Astarte fue removida del culto judío. Pero al principio y la cuestión es que esto se lo recogen, porque le digo, los editores dejaron mucha evidencia en la misma Biblia que se les olvidó remover, donde por ahí por Ezequías se dice que se movió como el palo de Astarte. Había una estatua de Astarte en el templo, y para quienes escribieron esto era como raro, porque desconocían de que anteriormente pues se adoraban a ambos dioses. La reina del cielo es mencionada por Jeremías, donde Jeremías se queja de que el pueblo judío, Jeremías es un personaje también, pero esto nos deja saber de que por medio del autor de Jeremías, de que los judíos adoraban a Astarte. En el contexto en que lo dice el autor el creador de Jeremías, él lo pone como una queja, como que Yahvé es un Dios celoso que quiere todo el culto para él. Celoso no es Yahvé, celosos son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que son celosos, los que quieren que solo se les rinda culto a ellos, porque en realidad los sacerdotes eran las representaciones de los dioses en todas las culturas. Ellos eran los que enfrentaban al pueblo, ellos eran los que recogían las ofrendas, ellos eran los dioses terrenales, ellos eran la cara que veía el pueblo. Entonces, como les digo, aparentemente posteriormente pues se quiso diluir y sacar el nombre de Astarte y sacarlo del culto, y solo quedarse con el culto de Yahvé. Pero Astarte es muy mencionada, y todo coincide con este libro de Bereshit, donde está esta conversación de dioses, y dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los hicieron. Cuando se tiene que aplicar la palabra Elohim en el contexto del texto, valga la redundancia, es obligado que se tenga que utilizar en plural, porque es en plural lo que se está hablando. Y varón y hembra los hicieron, y los hicieron a la semejanza de ellos. Pues aquí estamos hablando de una pareja, un hombre y una hembra. ¿Quiénes eran estos? Yahvé y Astarte. ¿Y cómo lo sabemos? Por el árbol de la fertilidad, el árbol de la vida, porque también la cuestión de la vida llega en nuestro idioma español. Pero vida, fertilidad, es lo mismo. Y el significado que se le ha dado, que se ha cambiado, el sentido que se ha cambiado, es un significado moderno. Pero en la antigüedad pues se refiere a eso, el árbol de la vida, el árbol de la fertilidad, que era como se conocía a la diosa Astarte. Yahvé, pues el conocimiento de Yahvé, que lo vemos también en toda la Tanaj, de hecho en los proverbios, en los salmos, que dice, siempre trata de buscar el conocimiento de Yahvé, el conocimiento de Yahvé. Por un lado te dice que no muerdas el fruto, pero por otro lado te dice: sí, muérdelo. Muerde el fruto de Yahvé, para que tengas el conocimiento de Yahvé, que es una contradicción, ¿no? Entonces aquí queda claro. Yo esto lo voy a dejar, este estudio lo voy a poner aquí en la sección de la descripción. Voy a poner el enlace para que te lleve directamente a mi blog, donde está el estudio un poquito más detallado, donde están los versículos en hebreo, y cómo debería ser la traducción correcta, ya, ¿verdad? Empleando la palabra Elohim
como debe ser según el contexto plural y lógico del texto. Estamos hablando de que el jardín del Edén está en Babilonia. La diosa Ishtar o Astarte era una diosa babilónica. Jardín del Edén, las coordenadas que nos da Bereshit es y apunta a Babilonia, a Mesopotamia, esa región de ahí. Nos dice que en ese jardín habían 2 árboles y esos 2 árboles representan a 2 deidades del pasado, y principalmente el árbol de la vida, el árbol de la fertilidad. Eso es obvio que se refiere a Ishtar. ¿Por qué coger ese concepto del árbol? Porque ese era el símbolo con el que se conocía y con el que se adoraba y se le rendía culto a la diosa Ishtar, el árbol de la vida. La historia de Abraham, que pues ya sabemos que sale de Ur, que fue una ciudad que pertenecía al imperio babilónico, estaba sumisa al imperio babilónico y estaba ahí mismo, en esa misma región, al sur, un poquito al sur de Babilonia. Y entonces el autor, ese ruido es que el GPS me está avisando que alguien notificó que hay un policía al frente. Hago un entre paréntesis para decir que este GPS que yo uso, este sistema de navegación, se llama Waze, y es una comunidad donde todas las personas que tenemos ese GPS, si vemos un policía lo marcamos aquí, le sale a todo el mundo. Si vemos un hoyo lo marcamos, si empieza una tormenta, una inundación la marcamos aquí. En fin, si hay un carro parado, lo avisamos para que la gente esté pendiente y no vaya a haber un accidente. Tremendo GPS. Está disponible tanto en Google como en la tiendita de Apple. Waze, se escribe W-A-Z-E. Tremendo. No sé si en otros países funcione, pero bueno, aquí trabaja muy bien. A mí me ha salvado de muchos boletos de tickets de la policía, porque cuando me avisan eso, pues reduzco la velocidad y yo mismo también, si veo un policía, lo marco y se lo dejo saber a otro. Cerrando el paréntesis, porque ya que escucharon el ruido, les comparto de qué se trata. Cerrando el paréntesis, pues ya es obvio de que al principio, ¿verdad?, del judaísmo, la adoración no era solo a Yahvé, sino a Ishtar y a Yahvé, a ese matrimonio divino. De que después, posteriormente, a los sacerdotes no les fue gustando esto, pues entonces Astarte fue removida de todo culto y solo se quedó el culto a Yahvé. Pero solo para los judíos, porque para otras naciones, las cuales adoraban a Yahvé antes que los judíos y al dios él, ellos seguían con su tradición de que Yahvé y él eran casados. Aunque muchos de estas culturas fueron después, ¿cómo podríamos decir? Conquistadas y asimiladas, y desaparecieron. Pero entonces, ya aquí voy a dejar el video. Yo creo que he dado suficiente información. Una vez más les digo que voy a poner un enlace de mi blog donde está esta información contenida. Usted puede investigar por sus propios medios, reflexionar esta información y aportar a la discusión. En la sección de comentarios puede aportar con información que usted haya encontrado que a mí se me haya pasado decirla por cuestión de tiempo, o que simplemente la desconozco y por eso no la he dicho. Siempre les comparto la información más actual sobre temas de religiones y de cultos ancestrales, especializado, ¿verdad?, en el judeocristianismo, puesto que fue la cultura en la que crecí. Aquí dice que hay una policía por ahí más al frente. Entonces pues lo dejamos ahí, lo dejamos en este punto. Hasta la próxima.